Señor magistrado, hemos escuchado la argumentación de oposición a la pretensión del Ministerio Público por parte de la defensa y hemos dado cuenta de algunos datos los cuales nos llama la atención porque si bien ha habido una crítica permanente en el desarrollo de su exposición a la labor que cumple mi persona como fiscal del caso, no voy a caer precisamente en esa provocación de hacer un argumento contra la persona. Creo que eso no viene precisamente al caso, en donde lo que se deben discutir acá son ideas y argumentos. Pero sí llamar la atención de su digna judicatura de afirmaciones que no son ciertas y que nos lleva precisamente a determinar que el argumento de contradicción expuesto por la defensa también deviene en falso. Y lo digo ¿por qué? Porque más allá de la presentación de documental, de la puesta en escena al momento de agarrar dos archivadores con varios documentos y señalar que ahí se encuentra la información, debe quedar en claro una situación en concreta en lo que es la investigación por delitos de lavado de activos, que los datos, los documentos tienen que ser sometidos a una pericia y ya será el experto en contabilidad, en temas financieros, en temas valorativos, si nos señalará que en efecto ese cúmulo que indica la defensa, que cuenta, que indica de que obran en la Fiscalía, desacreditan la posición indiciaria que tiene el Ministerio Público como sospecha grave. Pero en esta audiencia yo alcanzo algunos elementos que generan convicción respecto al pedido de impedimento de salida. No estamos discutiendo acá una prisión preventiva, estamos acá discutiendo un impedimento de salida. Y así como alcanzo algunos elementos para sustentar mi posición, también voy a alcanzar algunos otros para desacreditar la posición de contradicción que tiene la defensa. Hemos escuchado de que la abogada de la defensa señala de que Mar Vito Vilanela trabajó en el extranjero, que hizo una repatriación de dinero. Y en algún momento de su alocución señaló que la repatriación del dinero se encuentra acreditado con la declaración jurada que presenta su cónyuge, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y es la que me han alcanzado, en donde, por versión de la abogada, indica de que esta repatriación, declarada por Keiko Sofía Fujimori Iguchi, al 26 de julio del 2011, incluía el patrimonio de Mar Vito Vilanela por el monto ascendente a $150,000 norteamericanos. Bien. La defensa parte precisamente que Mar Vito Vilanela repatrió dinero en esa cifra. Bien, pero la construcción lógica que hace la defensa para sustentar que no es necesario continuar con el desarrollo de esta investigación es contradictoria. ¿Por qué? Porque pone como punto de inicio, punto de origen, que el dinero que sustentaría parte del patrimonio de Mar Vito Vilanela está declarado o está detallado en esta declaración jurada que realiza Keiko Sofía Fujimori Iguchi en el año 2011 como consecuencia de ocupar el cargo de congresista de la República, fechado el 26 de julio del 2011. Bien.
Pero la defensa no ha caído en la cuenta que en su argumentación ha sido reiterativa en señalar de que entre Mar Vito Villanela y Keiko Sofía Fujimori Gucci hay una separación de patrimonios o un régimen de separación de bienes. E incluso dentro de su presentación señaló la partida 1273-1742. Bien, nosotros al presentar la documentación respecto a los predios de la Chutana, ahí se indica de que en efecto la adquisición que realiza Mar Vito a nombre de él no es por sociedad de gananciales, es decir, que participen Keiko Sofía Fujimori Gucci más Mar Vito Villanela, sino porque al contar él con una separación de patrimonios o de bienes, aparece solamente él como adquiriente. Pero si damos cuenta del documento que la abogada de la defensa pretende justificar como el documento que acredita de que se ingresó dinero repatriado del extranjero por un monto de $150,000 americanos, debemos señalarle que es falso, porque en este documento quien hace la declaración es Keiko Fujimori Gucci. Y si nos referimos a la separación de bienes o sustitución de régimen patrimonial de una sociedad gananciales a una separación de bienes, quien está haciendo la declaración es Keiko Fujimori Gucci. Y textualmente, dentro de las casillas por el cual se le indica a la persona declarante que consigne los datos de su patrimonio, dice: ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero del declarante y sociedad de gananciales. Monto: 570,100 soles. Bien. Hasta ahí, según esta declaración jurada, es el monto que debería, entiendo, corresponderle solamente a Keiko Sofía Fujimori Gucci, porque entre ambos hay una separación de bienes. Es decir, entiendo que quien fuera congresista de la República no ha hecho una falsa declaración administrativa, porque si fuera así, y ella ha consignado un monto que no le corresponde como propio, sino que le corresponde a Mar Vito Villanela, habría una falsa declaración. Y entonces no sería cierto que 570,100 soles son de Keiko Sofía Fujimori y Gucci. Es decir, esta declaración jurada de quien fuera congresista de la República por el régimen de sustitución de sociedad de gananciales por separación de patrimonios, registrado en la partida 1273-1742 del registro personal de los registros públicos, debe consignarse solamente información de Keiko Fujimori Gucci. Por lo tanto, es falso lo que está indicando la abogada defensora de que aquí se encuentra información de Mar Vito Villanela. Caso contrario, Keiko Sofía Fujimori Gucci ha dado una declaración falsa. Y tan falso es que han utilizado argumentos emocionales, no solamente a los argumentos de ataque contra la persona que está sustentando la pretensión. Tan falso es que han presentado la fotografía de una persona
para generar algún tipo de argumento emocional que lo vamos a rebatir más adelante. Bien. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de esta medida? Porque como estamos dando cuenta, hay información de origen que genera una sospecha grave. Así como la abogada ha tratado de resumir los tantos meses de investigación, de la misma manera, al Ministerio Público no le genera convicción cómo Mar Vito Villanela tiene el patrimonio para haber adquirido los bienes. Porque tenemos una primera línea de investigación, la que ha mostrado su abogada defensora. El dinero repatriado está consignado en esta declaración jurada de Keiko Fujimori Gucci. Pues bien, que nos permita realizar las pericias correspondientes. Ese es el objeto de investigación. Pero se extraña la defensa al indicar por qué 33 meses de diligencias preliminares. Bueno, los 33 meses de investigación preliminar se debe, y vuelvo a reiterar, que ha habido un ocultamiento de información. Primero, estoy acreditándolo en el día de hoy con este documento por versión de su propia defensa. Segundo, porque cuando se le recibe la declaración ya mencionada por la defensa y por el Ministerio Público, se le pregunta a Mar Vito Villanela, en presencia de su abogado defensor, señale sus bienes. Y él indica, son los ingresos con los que tuve y que son materia precisamente de la investigación. Entonces, se le vuelve a preguntar, indique cuáles son estos bienes inmuebles en el Perú, en el extranjero, la ubicación, y él solamente se centra precisamente en el lote 8 y 9 de la urbanización industrial La Chutana. Pero en el desarrollo de esa declaración, probablemente por estrategia de defensa, no señaló lo que el día de hoy la abogada está indicando sobre el bien de Cieneguilla. Entonces, el Ministerio Público, en una investigación de lavado de activos compleja, tiene que pedir el levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria, y como consecuencia del levantamiento de la reserva tributaria, es que la autoridad tributaria local, es decir, el SAT de Lima, nos informa precisamente del bien de Cieneguilla. Bien. Y ese es el oficio 186-090-0027-115, recibido el 15 de mayo de este año. ¿Y qué es lo que nos alcanza el SAT? El SAT nos alcanza que el predio de la manzana E, lote 2 de la urbanización Quebrada de Cieneguilla, ha sido pagado el impuesto de la alcabala el 23 de noviembre del 2015. Ahora, la abogada ha indicado de que es un pago por adelanto de reserva de dominio. Pero no nos dice la abogada de que este pago no es un pago voluntario que realizó, sino que es un pago como consecuencia de una fiscalización tributaria. Textualmente se indica, pagado, fiscalización. Ahora bien, ¿quién es quien realiza este pago? Keiko Fujimori Gucci, 50%. Es decir, al levantamiento de la reserva tributaria no aparecía Mar Vito Villanela, aparecía precisamente quien es su cónyuge, pero que está con separación o con régimen de separación de bienes o de patrimonios. Entonces, comenzamos precisamente a obtener mayor información en lo que corresponde en la investigación. Y en efecto, la abogada ha presentado
el trámite o el tracto que se habría dado sobre este bien de Cieneguilla, pero no da lectura completa precisamente del contrato de compra-venta garantizada con reserva de dominio que he hecho mención de fecha 29 de septiembre del 2013 y que firman como compradores Mar Vito Villanella y Keiko Fujimori Iguchi, y que dejan constancia que lo están adquiriendo ambos porque además tienen un régimen patrimonial de separación de bienes. Y en ese documento se deja mención que hubo un pago al momento de la suscripción de este documento de 57.978.48, que dice: con efecto cancelatorio, sin más constancia de este hecho que las firmas de las partes al final del presente documento. Es decir, que al 20 de septiembre del 2013, la sociedad de bienes separados o separación de bienes hace un pago de 57.978.48. Pero en este documento no podemos establecer si es que ambos habían establecido un 50% del pago de esa cantidad. O Keiko Sofía Fujimori Iguchi hizo el pago del 100% de la cantidad. O Mar Vito hizo el pago del 100%. No se puede establecer. Entonces, como estamos dando cuenta, existen aspectos que tienen que ser objeto de la presente investigación y que definitivamente ameritan la medida solicitada. Pero la abogada nos ha indicado de que finalmente quien adquirió el bien es quien debe aparecer como el nuevo titular del predio. Y nos ha señalado de que esta cesión, así lo denominó, de posición contractual, corresponde al año 2015. Nosotros hemos requerido la documentación, que es la que se hace mención, del 31 de octubre del 2018, que es lo que nos ha llegado. No nos ha llegado en la fecha que ha indicado. Y es una documentación en la cual debe ser objeto precisamente de contrastación y de análisis. Porque a la persona que le transfieren el bien y que lamentablemente la defensa no lo ha señalado, como sí nos ha señalado de los otros participantes en los actos jurídicos de transferencia de la chutana, que incluso ha hecho mención de quiénes son estas personas, cuál es la manifestación que ellos han realizado. Cuando nos ha alcanzado su carta que le ha cursado a Inversiones Menorca, que es la inmobiliaria, de fecha 19 de noviembre del 2018, tampoco se señala a quiénes Mar Vito Villanella y Keiko Sofía Fujimori Iguchi le transfirieron el bien, o ese porcentaje que faltaba completar para que ellos puedan adquirir, según su tesis, la propiedad. Bien, esa persona que es el beneficiario de esta cesión se llama Edmond Jordán Montes. Bueno, Edmond Jordán Montes, ya debo adelantarlo porque es una línea de investigación,
Es una persona vinculada a los intereses de Joaquín Ramírez Gamarra, quien es o quien era secretario general del partido Fuerza Popular y que tiene investigaciones por lavado de activos en las fiscalías de lavado de activos precisamente. Y que a las consultas precisamente de la información pública, ya sea por consulta a los registros públicos, que he hecho mención, por consulta al levantamiento de la información al levantamiento de la reserva tributaria, como al SAT, no aparece dicha persona como titular del bien. A la documentación que dice la abogada de que Menorca ya informó a la Fiscalía, no aparece que se haya formalizado esa transferencia. A la carta que le da respuesta la inmobiliaria Menorca, no mencionan el nombre de esta persona. Ocultamiento, oscuridad, clandestinidad. ¿Por qué no se hace mención de la persona que recibe finalmente el bien de Mar Vito Villanela y Keiko Sofía Fujimori Gucci, la persona de Edmond Jordán Montes? ¿Por qué tenemos que transcurrir en el desarrollo de la investigación para determinar la identidad de esta persona? Bueno, eso es precisamente una investigación de lavado de activos, en donde vamos determinando si es que ciertamente toda esta instrumental que no ha sido elevada a escritura pública, que no ha sido registrada en registros públicos, nos da un indicio de este ocultamiento. Entonces, para el contraargumento que va a ofrecer la defensa seguramente a mi posición, reto a que me señale cuál es el registro público en donde aparece, primero, que el bien que Mar Vito, Keiko Fujimori Gucci, bajo el régimen de separación de patrimonios, adquirieron en Cieneguilla y que aparece públicamente para escrutinio de la sociedad. Porque un registro público precisamente permite eso, el acceso público de los ciudadanos. Dos, que me diga por qué no aparece en un registro público Edmond Jordán Montes. ¿Por qué este acto de Cieneguilla se mantiene oculto? Bueno, se mantenía oculto hasta que logramos identificarlo. Entonces, claro, obviamente, corresponde hacer una investigación y corresponde determinar si el pago que ellos realizaron, inicial de 57.978 y los siguientes adelantos, ¿es con dinero repatriado, según lo ha planteado la defensa? ¿Es con dinero de origen de sus actividades empresariales, según señala la defensa? Porque no nos genera convicción. Porque quien mantiene oculto una información ante una autoridad es un indicador de que oculta precisamente sus actividades, porque no están claras, no son lícitamente construidas. Más aún, y por eso reto a que me diga la abogada de la defensa, si quien adquirió Edmond Jordán Montes no está vinculado a Joaquín Ramírez Gamarra. Ahora bien, pregunto, y eso también es bueno que la defensa también nos aclare, porque el punto está, señor magistrado, que si la sociedad Mar Vito Villanela, Keiko Sofía Fujimori Gucci, hizo una inversión para la adquisición de un bien o de un predio en Cieneguilla y finalmente no lo adquirieron según la tesis de la defensa,
¿En dónde está la devolución del dinero? ¿Cuál es el acto que acredita que en efecto el dinero se revirtió a favor de ellos? Señor juez, yo he señalado de que hay ingresos en las cuentas de Mar Vito de $80.000, de $100.000. Mire, yo podría establecer una línea de defensa y decir, luego que no adquirieron el bien de Cieneguilla, el vinculado a Joaquín Ramírez, Edmond Jordán Montes, depositó en la cuenta de Mar Vito el dinero que ellos pagaron inicialmente por el predio de Cieneguilla. Pero la defensa no nos dice. Y la defensa lo que quiere es acá presentar contratos, declaraciones, informes, pero todo eso tiene que ser materia precisamente de un examen pericial. Y para realizar ese examen pericial tiene que estar acá presente el señor, el investigado Mar Vito Villanela. Porque no es clara su actividad. No son claras sus cuentas, no es claro su patrimonio. Si ya ocultó información ante el Ministerio Público, ya ocultó información ante el SAT al no declarar precisamente la adquisición de ese bien, ¿podemos esperar realizar una indagación, una investigación a nivel preparatorio sin su presencia? Otro aspecto más que tenemos que tener en cuenta es de la propia versión manifestada por la defensa. Cuando habla sobre sus empresas de transporte de carga y arrendamiento de volquete. ¿Qué nos dice la experiencia en delitos de lavado de activos? La venta del servicio de empresas de transporte de carga o arrendamiento de vehículos ¿no es una modalidad acaso por la cual se puede ocultar dinero ilícito? ¿Acaso la experiencia en esta materia no nos enseña que el brindar servicios de esta modalidad como de alquiler de vehículos no es un indicador de que estamos precisamente a un tema de lavado de activos que nos permita realizar la investigación? Ha presentado la defensa documentación en inglés y con su copia certificada de traducción que, según plantea la defensa, acreditaría la actividad laboral de Mar Vito. Bien, es una posición, tesis de defensa, en donde IBM, según este papel membretado, sin firma, sin ningún registro de alguna autoridad consular peruana que certifique la autoría del mismo, indicaría de que Mar Vito Villanela ha cumplido o ha prestado un servicio a dicha empresa, pero que nos permita entonces, vía cooperación judicial internacional, contrastar y corroborar esa información. Y lo necesitamos a la persona de Mar Vito en la investigación, claro, porque a él tenemos que hacerle la consulta, porque a él tenemos que requerirle esta información, precisamente para determinar si es que este documento que está presentando es cierto, si es que lo que se está señalando en el mismo es cierto, y esperar también la respuesta de las empresas en las cuales él ha prestado, según la tesis de la defensa, una función. Entonces, necesitamos que Mar Vito esté en el país.
No voy a hacer referencia a los lotes de La Chutana, la propia defensa ya lo ha manifestado. Esto todavía es objeto de investigación. ¿Hay una sospecha grave? Claro que hay una sospecha grave, porque, ya lo he indicado, la propia defensa lo ha evidenciado a su despacho al momento de presentar la declaración jurada de bienes de Keiko Sofía Fujimori Gucci como documento sustentatorio de la repatriación de dinero de Mar Vito Villanela. Pero en una audiencia de impedimento de salida, además de sustentar la sospecha grave en la etapa que nos encontramos, estoy sustentando precisamente la necesidad de que la persona permanezca en el país. Y más allá de la presentación de los documentos de La Chutana, tenemos que hacer precisamente toda la indagación. Y me sostengo también en el tema de Cieneguilla. Por lo tanto, alegaciones respecto a tipicidad, ya la casación 704-2015 de Pasco, si nos indica que no se debe realizar un análisis de tipicidad para la prisión preventiva, que estamos hablando como la medida más grave, estamos en un impedimento de salida, que no es una medida grave, es una medida que se justifica, porque la persona tiene un movimiento migratorio. Necesitamos hacer estas actividades. Entonces, en el argumento emocional que presenta la defensa, no voy a exhibir la fotografía, pero se puede llegar a extremos cuando el argumento es escaso, cuando las proposiciones son falaces, cuando no hay mayor sustento que simplemente buscar un tipo de posición emocional respecto a lo que se ha señalado. Pero sí debo llamar la atención porque no es en este caso y de la investigada, perdón, de la defensa de la abogada defensora, en donde se pretende hacer esta clase de alegaciones. Hemos dado cuenta en este proceso, en este expediente, y la práctica también nos indica de que en los casos de lavado de activos, las personas investigadas tienen vínculos con personas en el extranjero, que tienen actividad o han tenido actividad en el extranjero, y que siempre hacen alegaciones a que por cuestiones de salud tengo que emigrar del país, a que se encuentra en el extranjero por cuestiones de emergencia médica, pero siempre se ha sido reiterativo. ¿Cuál es el medio idóneo de convicción para que el juez dé una decisión fundamentada, para que no ampare un impedimento de salida? Bueno, un documento que sea debidamente apostillado, que permita generar convicción, para que el juez dicte una medida distinta probablemente a la planteada del Ministerio Público. Pero no con fotografías vamos a generar convicción, porque la fotografía no tiene una fecha cierta. La fotografía no nos dice la identidad de la persona. La fotografía no nos da a conocer precisamente cuál es el estado de salud, si se quiere argumentar. Porque probablemente, así como se ha simulado falsamente, o se ha declarado falsamente, de que ha habido repatriación de dinero en la declaración jurada del año 2011 de Keiko Sofía Fujimori Gucci, bajo esa misma argumentación también puede ser falsa la imagen que nos presentan en una fotografía. Y lo digo porque, y esto no es ofender, y no es entrar a situaciones familiares ni emocionales, y espero que quede claro, porque así con la lealtad con la que estoy procediendo en esta audiencia, espero que en el desarrollo de esta audiencia y más adelante también se proceda de la misma manera. Me han entregado un documento en traducción
o con traducción española o castellano. Digo yo, señor magistrado, y reto a la defensa, que dé lectura del profesional médico que suscribe este documento. Reto a la defensa que el documento que ha presentado me diga el nombre del médico que suscribe este documento. Mire, no soy exigente, que sea del Colegio Médico de los Estados Unidos si se desea. No soy exigente, que se diga, aunque sea el nombre y el apellido, como se consignan en los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente pido eso para que usted tenga convicción. Porque si no está suscrito por un profesional, ¿qué convicción le puede causar a usted? Bien, también observo este documento que se nos ha entregado. Y claro, ante una actuación extemporánea, obviamente no tenía los días para que se me corra traslado, pero hago una argumentación como corresponde, por lealtad a la defensa. Este documento estaría otorgado por el Baptist Medical Center South de Jacksonville, Florida, por las iniciales FL. Bien, entiendo que a la persona que se hace en referencia reside en el estado de Florida. Y entonces, señor magistrado, dentro de este generar convicción a su persona y dentro de las máximas de la experiencia que debemos invocarle a usted respetuosamente, ¿quién más en este proceso, que no se encuentra acá presente, también señaló una atención médica de un centro hospitalario de Florida o de Florida? Jaime Yoshiyama Tanaka. De la misma manera, Jaime Yoshiyama Tanaka le ha presentado, bueno, obviamente no puede ser argumento, pero sí puede generarle convicción para que usted aplique las máximas de la experiencia. De la misma manera presentaron un certificado, pero esa vez, digo yo, sí autorizado por el nombre de algún médico y del estado de Florida. Entonces, nuevamente nos vuelven a presentar documentación de ese estado de los Estados Unidos de Norteamérica. En este documento que no está autorizado, suscrito, o se hace mención a ningún profesional de la salud de ese país, se dice lo siguiente: cuidados en el hogar. Cuidados en el hogar. Permanecer alejado de la pierna, aplique una bolsa de hielo, puede usar analgésicos. No quiero dar lectura por una cuestión de respeto, porque primero, no es creíble la información. Segundo, no puede generar convicción ni puede ser valorado positivamente para los intereses de la defensa. Tercero, se está utilizando argumentos emocionales que, por ética de la defensa, no deberían ser permitidos en el desarrollo de su exposición. Voy a concluir, señor magistrado, y gracias a su tiempo brindado.